cercanía que tienen con Dios. ¿Sí? O sea, y los más elevados, serafines, querubines, son los que más tienen, en Jesús dice, hasta 7 extensiones de conocimiento de mi voluntad. Entonces, la jerarquía, o sea, ese puesto, se obtiene por el número de verdades que Dios les comunicó como vida. O sea, conocen todo, pero desde el punto de vista intelectual. Pero como vida, o sea, tienen nada más lo que Él permitió que tuviera. Refiriéndose a nosotros, a las almas que quieran vivir en la divina voluntad, Él dice que va a formar su jerarquía. Y la Virgen también está formando su jerarquía y se va a ir poniendo de acuerdo al número de verdades que vivamos, no que conozcamos, sino que las hagamos vida. Porque si fuera de conocer, pues conocemos ya varios miles de verdades que se han puesto a través de los escritos. Pero el punto es irlas viviendo, adoptarlas como naturaleza nuestra. Entonces, dependiendo de ese número de verdades que tengamos como vida, ese es la jerarquía no la jerarquía, la cercanía con Dios que tengamos. En otra ocasión dice que si supiéramos la altura que gana un alma al conocer una verdad de más, o sea, que haríamos competencia por estarlas adquiriendo. Eso quiere decir que en cada verdad que nosotros llevemos a cabo como vida, nos eleva a una altura más cercana a Dios. No sé si esto se queda claro. ¿Sí? Sí, doctor, sí, Entonces, es por sí me queda muy conocimiento, claro. por Gracias. conocimiento y por vivencia. ¿De acuerdo? Ok, ¿Qué tanto sí, vivamos? de acuerdo. Es qué tan cerca de Dios estaremos o qué tan semejantes de Dios estaremos. ¿Sí? Muy bien, pues. ¿Qué platicaron ustedes? Sí, comentamos así de eso era lo que comentamos según las verdades que hiciéramos vida y el conocimiento que tuviéramos era la cercanía que íbamos a tener en el cielo. Incluso mencionábamos cómo creo que sí decíamos, cómo nuestra madre estaba dentro del seno de la Trinidad por ser ella, ahora sí que la plena de gracia y de gran conocimiento y viviendo incesantemente en la divina voluntad. Ella estaba incluso dentro de la Trinidad cuando decía que Luisa no la veía, que la veía dentro de la Trinidad. Dentro del sol de la Trinidad. Sí. O sea, es como un ejemplo. Sí. Imaginémonos que estamos conociendo la divina voluntad. Cada acto que hagamos es un acto para Dios, es completo. Se le da todo, se le da la gloria, se le da el amor, se le da la alabanza, en fin, todo lo que Dios quiere recibir, se le da en cada acto. No importa lo que sepamos, no importa la cantidad de conocimientos que tengamos. Para Dios le llega completo el acto. Ahora, para nosotros, yo nada más conozco que es un intercambio de vida, que tengo, o sea, ya en mí los atributos divinos que son como vida mía, que cada vez que actúo, ya no actúo con lo mío, ya no es que esté buscando virtudes, sino que cada acto mío incluye todos los atributos de Dios. Bueno, eso es lo que estoy viviendo, pero no sé, o sea, si no sé que en la divina voluntad no hay tiempo y que yo me puedo poner en cualquier momento de la historia
que puedo estar en el momento de la encarnación, que puedo estar en el momento del nacimiento, que lo puedo acompañar en su predicación, en su pasión, o incluso que me puedo transportar al antes de la creación para estar con Dios desde toda la eternidad amándolo. Eso, para mí, queda totalmente fuera de posibilidades de poderlo hacer como mío, aunque para Dios Él lo recibe completo. El día que yo adquiero esa nueva verdad, entonces ahora ya tengo más posibilidades de actuar junto con Dios. Ya tengo más posibilidades de compartir la vida divina. ¿De acuerdo? Y después sé que puedo hacer otra cosa y otro. Cada vez que voy adquiriendo un nuevo conocimiento y lo pongo en práctica, eso me aumenta la capacidad de poder estar junto con Dios. Así que cada quien decide en qué jerarquía se quieren quedar. Hay cerca de, perdón, no tengo otro número, sino 800,000. Sí, o Ahora sea, sí que es infinito el número de escalones en esta jerarquía. ¿En cuál me quiero quedar? Pues eso ya depende de cada uno de nosotros. ¿Sí? sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario sobre esta pregunta con lo que había quedado pendiente la semana pasada? Pues Bueno, pues vamos a la lectura entonces. vamos a la lectura. Entonces, como les decíamos, para quienes se incorporan hoy, nuevamente bienvenidos. Estamos leyendo el libro 11. Vamos a leer la lectura 1142 de noviembre 25 de 1912. Noviembre 25, 1912 dice: las acciones de las almas que hacen su vida en la vida de Jesús son todas de oro y de precio incalculable porque son divinas. Esta mañana, mi siempre amable Jesús parece que ha venido según la costumbre de antes. Si bien me ha parecido como si fuera solo de pasada, y tenía ansia de verme y de entretenerse conmigo a lo familiar. Yo, viéndolo tan bueno, dulce y benigno, he olvidado todos sus contrastes, las privaciones, y viéndolo con una corona de espinas grande y muy tupida, le he dicho: dulce amor mío y vida mía, hazme ver que continúas amándome. Esta corona que te ciñe la cabeza, quítala de ti y pónmela a mí con tus mismas manos. Y el amable Jesús de inmediato se la ha quitado y con sus mismas manos la ha colocado y oprimido en mi cabeza. Oh, cómo me sentía feliz con las espinas de Jesús, punzantes, sí, pero dulces. Él me miraba con amorosa ternura y yo, viéndome tan tiernamente mirada, tomando ánimo, he agregado: Jesús, corazón mío, no me bastan las espinas para estar segura que me quieres como antes. Oh Jesús, no me tengas más en duda, pues la sola duda de no ser siempre más amada por ti me da muerte continua. Crucifícame. Y A él, ver, sí. ¿quién quiere ser amada por Jesús? Ay, nanita. Sí, es más fácil decir ámame a crucifícame. Sí, pero se fijan la Es lo forma mismo. como lo está planteando. Uh-huh. Y ahora el punto es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de este tipo de petición de Luisa y de ese tipo de acción de Jesús? Se ve que participan mucho, qué bien. ¿Alguien quiere participar?
Lo primero es, o sea, la pregunta que les hice al principio. Viendo esto que está diciendo Luisa, ¿quién se anima a decirle a Jesús, por favor, ámame? Yo creo que estamos así A diciendo, y ver, si le digo se Clarita. la toma en serio. Pues el amor que le está pidiendo Luisa es la crucifixión. La ¿Sí? cruz. Pero, y por eso preguntamos, ¿quién se anima a decirle, oye Jesús? Pues por eso, porque pedirle a Jesús, ámame, es pedirle a Jesús, crucifícame. Y es donde nosotros ahorita estamos creciendo en ese amar la cruz, que para nosotros era antes inimaginable, una resistencia al sufrimiento, cualesquiera que fuera. Pero menos nos imaginamos el amor de Jesús compartiéndonos su pasión, que yo creo que esa es la máxima gracia. Así es, pero ahora el por qué. O sea, porque uno dice, bueno, de acuerdo, sufro con él. O sea, me ofrezco a sufrir con él, pero ¿y eso qué? Porque en realidad huimos a las penas, huimos al sufrimiento. Entonces, como te decía, ¿no? Podemos tener un conocimiento mental, intelectual de una verdad, pero no la hacemos vida. Pues, y decimos, Jesús, ámame y te amo, pero no nos atrevemos a decirle, crucifícame, porque dice, y si se la toma en serio y si me crucifica, entonces es ese huir a la... Es el temor a sufrir. El temor a sufrir. Es una resistencia así como que instintiva, el rechazo al dolor, al sufrimiento, pero como nos has comentado, el sufrimiento querido por Dios, pues es una gracia porque nos va a compartir su mismo sufrimiento y eso es, junto con la Eucaristía, lo que nos va a dar vida divina y nos va a conceder la gracia de entrar a esa vida divina. Entonces, el que Jesús me ame es la garantía de que estoy entrando en esa vida divina, en creciendo. En creciendo es que voy a ir cada vez aceptando ¿cómo se dice? Deseando lo que antes para mí era repugnante, el sufrimiento. Y en ese crecer voy a sentir el amor de Jesús al compartirme lo más íntimo que es él, su humanidad sufriente. O sea, debemos entender que la vida de Jesús en este mundo fue única y exclusivamente sufrir. O sea, desde el momento de su encarnación, Él toma sobre de Él nuestras vidas y todos nuestros pecados, todas las penas que deberíamos de haber sufrido nosotros, ¿no? Entonces, el compartirnos sus penas me está compartiendo su vida, o sea, me está compartiendo su vida divina. La cruz es más que un sacramento. Nosotros tenemos en gran valía a los sacramentos, o sea, sobre todo lo que es la Eucaristía, el recibir a Jesús sacramentado, la confesión, o sea, el perdón de los pecados, y el bautismo, que es el inicio de nuestra entrada a esta unión con Jesús. Pero la cruz tiene más valor que ellos, porque la cruz, su destino es el quitarnos todo lo nuestro y unirnos plenamente a Jesús, cosa que los sacramentos no lo tienen. La confesión me perdona los pecados, pero no me quita la concupiscencia, no me quita ese estímulo, el fomex de seguir pecando. La Eucaristía recibo a Jesús sacramentado, sí, lo tengo en mí, pero durante 10 minutos, cuando mucho. Me deja la gracia, pero ¿cuánto tiempo puedo yo mantener esa gracia? Quién sabe, algunos mucho, algunos poco, pero la gran mayoría es poco, porque seguimos obrando con nuestra voluntad.
Entonces no lo tenemos continuamente y no se puede quedar en nosotros porque no tiene espacio para poder actuar. La cruz es algo que vale la pena oír, por ejemplo, primero lo que dice Luisa de la Cruz. O sea, Jesús un día llega y le dice, quiero que tú me hables de la cruz. Y entonces Luisa empieza y dice, la cruz sufrida por ti me liberó de la esclavitud del demonio y me desposó con la divinidad. La cruz es fecunda y me pare la gracia. La cruz es luz y me desengaña de lo temporal y me descubre lo eterno. La cruz es fuego y todo lo que no es de Dios lo vuelve cenizas, hasta vaciarme el corazón del más mínimo hilo de hierba que pueda estar en él. La cruz es moneda de inestimable precio, y si yo tengo la fortuna de poseerla, me enriqueceré de monedas eternas hasta volverme la más rica del paraíso, porque la moneda que corre en el cielo es la cruz sufrida en la tierra. La cruz me hace conocerme más a mí misma, y no solo eso, sino me da el conocimiento de Dios. La cruz me injerta todas las virtudes. La cruz es la noble cátedra de la sabiduría increada que me enseña las doctrinas más altas, sublimes y sutiles. Así que solamente la cruz me develará los misterios más escondidos, las cosas más recónditas, la perfección más perfecta escondida a los más doctos y sabios del mundo. La cruz es como agua benéfica que me purifica. No solo eso, sino que me suministra el nutrimento a las virtudes, me las hace crecer y solo me deja cuando me conduce a la vida eterna. Continúa, pero bueno, es toda una cadena de atributos que tiene la cruz. Y ahora yo me pregunto, bueno, ¿y eso qué? ¿Por qué ese sufrimiento? ¿Por qué esa insistencia de Jesús de que tenemos que sufrir? Y esto no es de Luisa, esto es en el Evangelio y esto es desde el Antiguo Testamento. O sea, los mandamientos son una invitación a sufrir, porque nos dicen lo que nos debemos quitar y lo que debemos adquirir que no tenemos. Si nos ponemos, creo que ya en alguna ocasión habíamos pensado sobre los mandamientos y vamos viendo que cada mandamiento lleva la finalidad de quitar algo nuestro. Y el quitar algo nuestro definitivamente duele. O sea, porque es lo que nosotros creemos que es nuestra vida y nos duele quitárnoslo. Entonces, la cruz, en pocas palabras, es, primero, compartir con Jesús todo lo que Él hizo, todo lo que Él sufrió, y Él me compartirá la gloria que Él adquirió por el sufrimiento que tuvo en la tierra. O sea que le estoy dando mi sufrimiento, mi vida, pero Él me está dando la gloria que Él adquirió, una gloria infinita y la gloria universal. Me está compartiendo ¿cómo diríamos? La salvación de las almas, porque el alma sufriendo en este mundo, en la divina voluntad, comparte con Jesús todo lo que Él hizo para salvar a las almas. Y ahora el alma se vuelve corredentora. O sea, y la gloria que eso implica es infinita. No tiene comparación el sufrimiento con la gloria que se va a recibir por haber cooperado en la redención, por haber adquirido en uno mismo la gloria universal que posee Jesús. Entonces, eso es en cuanto al acompañamiento. Para que eso surte efecto, debemos vivir en la divina voluntad.
Y para vivir en la divina voluntad es necesario que estemos total y absolutamente vacíos de todo. Y eso es sufrimiento también. Y el dolor, el meditar la pasión, el sumergirme en la pasión de Jesús y sobre todo el acompañarlo en su pasión, eso me va a ir permitiendo despojarme de todo. Porque al ver los sufrimientos que Él tuvo, al saber quién es Él, al saber por qué lo sufrió, al saber quién soy yo, creo que no podremos oponernos a recibir los sufrimientos que Él nos quiera dar para bien nuestro. En fin, la cruz es como el pilar de la vida en la divina voluntad. La cruz es el pilar de cualquier virtud, de cualquier santidad. Sí, Clarita. Salvador, me gustaría comentar esto, a ver tú qué nos dices. Jesús habla el 24 de abril de 1900 sobre la Eucaristía, el sufrimiento, y me llama la atención cómo lo que tú dices, lo que nos estás comentando, Jesús le dice a Luisa cómo el sacramento de la Eucaristía es fruto de la cruz. ¿De qué forma? Porque, ¿cuál sería ese comentario que tú nos des para enriquecer eso de cómo Jesús te ama compartiéndote su sufrimiento? Dice Jesús, como el sacramento de la Eucaristía es fruto de la cruz. Por eso me siento más dispuesto a concederte el sufrir cuando recibes mi cuerpo. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo es esa relación entre la Eucaristía y la cruz? Que dice que se alternan y una obra más potentemente que la otra. O sea que en la Eucaristía Jesús nos va disponiendo a sufrir, o antes de la Eucaristía Jesús ya nos está dando la gracia para sufrir. No sé, un comentario sobre eso que él dice. Bueno, o sea, creo que en puntos generales, si la cruz es compartir la vida de Jesús, entre más cercano estés a Jesús, más siente ese deseo de compartirte todo lo de Él. En la santidad humana, que es en donde estás hablando, porque es en los primeros libros, o sea, ahí la participación en la Eucaristía es recibir la vida real de Jesús durante unos minutos y después, cuando parte, te deja la gracia. Ahora, en la medida que tú conservas la gracia, es en la medida en la que Él se ve más dispuesto a comunicarte lo que es su vida. Pero su vida es sufrimiento. Cuando ya trasciendes las virtudes, cuando trasciendes la santidad humana, que es en donde está dicho eso, ahora el tener a la divina voluntad en ti, tienes la vida divina como vida tuya. Y teniendo la vida divina como vida tuya, ella no puede negarse a compartirte su vida, sus sufrimientos. Y aquí ya no es que se sienta con más disposición de compartírtelos, sino te los da. Y te los da como tuyos. Y dice él, no místicamente, sino realmente continúo en ti mi pasión en provecho de las almas. Y esto para mí es un gran alivio porque recojo el verdadero fruto de mi cruz y de la Eucaristía. Ese es otro de los puntos. ¿Cuál sería el fruto de la Eucaristía, para empezar? Lo que dice anteriormente, ¿no? El fruto de la cruz es la Eucaristía. No, el fruto de la Eucaristía, el fruto completo del sacramento de la Eucaristía, ¿cuál sería? Yo creo que es la obtención de la participación divina, ¿verdad? De la gracia divina. O sea, es convertirte en Jesús. ¿Mande? Convertirse en Jesús. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál sería el fruto completo del sacramento de la confesión, de la penitencia? El fruto completo sería no volver a pecar.
porque estás recibiendo el perdón de tus pecados y junto con eso estás recibiendo la gracia para no volver a pecar, para resistir. Ese sería el fruto completo. Nosotros no recibimos el fruto completo, bueno, lo recibimos, pero no lo ponemos en práctica, porque seguimos pecando y nos seguimos confesando. Pero el fruto completo sería ese. Ahora, el fruto completo de la Eucaristía es recibir a Jesús en nosotros, liberar a Jesús de la hostia, porque ahí es un prisionero, liberarlo para que Jesús pueda entrar en nosotros y pueda vivir y pueda desarrollar todas sus acciones a través de nosotros, cosa que no puede hacer en la hostia. Por eso es que Jesús le llama hostia muerta, porque no tiene nada que poderle compartir para que Jesús pudiera llevar a cabo sus acciones. Entonces, lo que pasaría es que llega Jesús, se consagra, ahí está Jesús, pero la hostia no tiene ojos, Jesús no puede ver. La hostia no tiene pies, Jesús no puede caminar. La hostia no tiene boca, Jesús no puede hablar. Está prisionero repitiendo su pasión en la hostia. Cuando llega el alma a recibirlo, él lo que quiere es que el alma lo libere de aquella presión, pero para quedarse en la criatura y poder obrar desde la criatura, junto con la criatura. Pero eso no se puede lograr porque la criatura no tiene la divina voluntad. O sea, la criatura no tiene la divina voluntad, por lo tanto Jesús no se puede quedar. Por eso está unos minutos mientras se consume la especie, y una vez que la especie se consume, la vida real de Jesús se va y nos deja la gracia, que son los efectos de la vida divina. Entonces, el fruto completo de la Eucaristía sería el convertirnos en Jesús. Pero ese convertirnos en Jesús implica sufrimiento, porque Jesús, al tomar mi vida, ¿qué hizo con mi vida? Lo que tenía que hacer con ella. O sea, mi vida lo único que merece es muerte. Muerte. Por eso Jesús la toma y la lleva hasta la cruz, para matarla en la cruz. La sepulta en el momento que él es enterrado, pero la deja ahí en el sepulcro para después resucitar. El problema es que nosotros hemos visto la vida de Jesús, la pasión de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, la hemos visto como de Jesús. Y ahí es en donde estamos cerrados. Porque si Jesús tomó nuestra vida, el que estuvo en la tierra, el que sufrió, el que estuvo en la cruz, el que murió, al que enterraron y el que resucitó, soy yo. ¿Se entiende eso? Sí. Jesús tomó nuestra vida. Y para llegar a la resurrección, que ese es el punto final, ese es el fruto completo de la cruz. ¿En la camioneta? O sea, la cruz, el fruto completo es llegar a la resurrección, a la vida ya gloriosa, a la vida divina. Entonces, ese fruto se obtiene a través de la cruz, que es matar lo nuestro, quitarnos lo nuestro, que lo hemos repetido muchas veces, lo que traemos cargando nosotros como vida es muerte. Es muerte. Ese es el fruto de la sentencia en el paraíso. El día que comas del fruto de ese árbol, morirás, irremediablemente morirás. Y el fruto de ese árbol era el acto de la criatura desunido de la voluntad de Dios.
O sea, la voluntad humana obrando sin la unión con la voluntad divina. Por lo tanto, todo lo que hemos hecho en nuestra vida ha sido muerte, muerte. La sentencia de muerte en cada acto. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Vino a quitar todo eso, pero lo tiene que quitar y matarlo, eliminarlo, para poner la vida divina en nosotros nuevamente, para podernos llevar junto con Él y darnos de nuevo la imagen y la semejanza, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, la imagen la tenemos porque es la parte física, la parte externa, pero la semejanza no, que es actuar como Él. Y todos los actos de Jesús son actos divinos. Los nuestros distan mucho de ser divinos. En el momento en el que yo me uno a la cruz, me estoy uniendo a la pasión de Jesús, que es lo que a mí me falta tomar. Y lo dijo San Pablo. San Pablo dijo, tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y lo único que le pudo faltar a la pasión de Jesús soy yo. O sea, Él lo vivió por mí, lo pasó por mí, lo sufrió por mí, murió por mí, resucitó por mí, pero sin mí. Ahora yo, por medio de la cruz, me puedo unir a Él y puedo pasar todo lo que Él pasó y recuperar mi verdadera naturaleza. Porque nuestra naturaleza no es la animal que andamos cargando. Porque tenemos una naturaleza animal racional para que no nos sintamos mal, pero es una naturaleza animal. Y nuestra naturaleza es divina. Es hombre y Dios verdadero, igual que Jesús. Si no soy hombre y Dios verdadero, nunca entraré en unión con Dios, o sea, en el cielo. Y para eso es el purgatorio. El purgatorio es para irnos a quitar todo lo que aquí no quisimos quitarnos, para quitarnos todo lo que queremos seguir aumentando. Pero allá lo tendremos que quitárnoslo con sufrimiento, pero ya no voluntario, sino un sufrimiento que se impone, que se pone sobre la persona y que lo único que logra es el mérito suficiente o la transformación suficiente para estar junto con Dios, pero no tendremos los méritos ni la altura en la jerarquía. Ahí nos quedamos abajo totalmente en una gloria, pero una gloria que no tiene participación de vida divina. Entonces, ¿la cruz es más que sacramento? Por supuesto que sí. La Eucaristía no me hace esto. Todos los sacramentos juntos no logran hacer lo que hace la cruz. Y la cruz, lógico, al desengañarme, al darme una idea exacta de quién soy, al darme una idea de quién es el mundo, de quiénes son mis semejantes, de quién es Jesús, me va a convencer de que realmente lo mío no vale, de que lo humano no sirve. Y nosotros hemos vivido toda la vida pensando que lo humano y lo nuestro es lo mejor. Y es ahí donde Luisa lo comprende y dice, crucifícame, y es a lo que estamos llamados, ¿no? Al ir nosotros haciendo nuestras las verdades que vayamos conociendo para poder irnos llenando de esa vida divina hasta el punto de decir, crucifícame, y no me importa si me enfermo, no me importa si eso, o sea, si tú lo quieres, yo lo quiero. Así es, sabiendo el valor del sufrimiento. El valor, sí. Y sobre todo, ese sufrimiento compartido con Él, que nos vuelve corredentores. Sí. O sea, por favor,
Y esto se dice así muy rápido, pero vamos a pensar en la enorme responsabilidad que tenemos, enorme responsabilidad de que se nos dio. Podemos ayudar a la redención de toda la humanidad o podemos poner obstáculos a la redención de toda la humanidad. Porque el no vivir en la divina voluntad, el no cooperar con Él, el no aceptar lo que venga, el sufrimiento que venga para beneficio de todas las almas, estamos quitándoles oportunidad a todos es un poquito, un granito si quieren, pero es un granito menos de posibilidad de que puedan convertirse, de que se puedan salvar. Qué tremenda responsabilidad. Dice Jesús en una lectura, doctor, que cuando la criatura no recibe el bien, se queda sofocado. Los bienes se quedan sofocados en el mismo Dios y regresan a Él porque Él nada pierde, dice, y los que se quedan perdiendo es la criatura. Claro, nosotros somos los perdedores. Sí. O sea, Él ya tiene la gloria completa y esto es algo que también debemos entender muy bien. O sea, para Dios, para la divinidad, nunca ha perdido a nadie. O sea, Jesús toma la vida de todos, de toda la familia humana, la vive, la rehace y la rehace en la divina voluntad como vida divina, la de toda la familia humana, y se la entrega al Padre, o sea, como vidas divinas de todas las criaturas. O sea que todos estamos ya en Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que falta? Nada más que nosotros nos unamos al sacrificio de Jesús para que ahora no sea nada más la vida que Jesús hizo por nosotros, sino que nos unamos a esa vida. ¿Sí? Pero Dios ya nos tiene con Él a todos. ¿Qué es lo que va a pasar con el alma que no quiera vivir en la divina voluntad, que no quiera unirse a esto? Simplemente lo que va a pasar es que se condena, pero se condena la envoltura. Se condena la parte, el envoltorio. No se condena la parte espiritual, o sea, la vida divina que Dios quería vivir en nosotros. Esa fue vivida por Jesús y esa es la vida que vale la pena. Esa vida es la que nos convierte de animales racionales en seres humanos que son hombre y Dios verdadero. O sea, es pagarle al Padre, es pagarle a Jesús lo que Él dio por nosotros a Dios Padre. Así es. Sí, ¿verdad? Es la deuda. Esto ya es hablando de reparación. Sí. Jesús sufre infinitamente para repararnos. Digo, reparar al Padre, para darle al Padre la gloria que debería de haber tenido, el amor que deberíamos de haberle dado, todo. Pero lo hace a través de sufrimiento. Tiene que estar muriendo continuamente para darle muerte a la vida humana y darle vida a la vida divina en cada uno de nosotros. Y eso lo hizo toda su vida, desde el momento que se encarna, en ese momento empieza a sufrir. Y termina su sufrimiento, cuando menos en este mundo, el día de su muerte. Ahora, eso Jesús ya le pagó al Padre. Pero ahora la pregunta es, ¿quién le ha pagado a Jesús? A Jesús. Nadie. Ahora es el alma, nosotros, los que tenemos que reparar a Jesús. Tenemos que darle esa reparación por todo lo que hizo. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir reparar? ¿Cómo vamos a reparar a Jesús? Reconstruyendo, viviendo. Uniendo el sufrimiento, No ¿no? pecando. ¿Qué reparación querrá Jesús?
hacer lo que él hizo. Condolernos de él, decir, ay, Hacer pobrecito, lo que él cuánto hizo. sufrió. Unirnos a él. Unirnos a él. Unirnos a él en sufrimiento, en todo, ¿no? Sí, pero ¿y eso será la reparación ya completa? No, es vivir y, bueno, reparar y Vivirlo. dar a la humanidad Ajá. por mí, por todo. Sí. La reparación completa, se los voy a poner en plano humano para que lo entendamos. Ustedes tienen un hijo y ese hijo les ha costado, bueno, tanto físico, moral, espiritual, sufrimientos, sacrificios, penurias, en fin, todo. ¿Para qué han hecho todo eso? ¿Por qué se han sacrificado tanto? Para que el hijo llegue a ser un buen ser humano. Una buena persona. Un buen ser humano, un ser humano productivo, que se baste a sí mismo, que sea caritativo, que se una a Dios, en fin. Imaginemos que ese hijo sale de lo peor. Un drogadicto, un delincuente, de todo. Pero todos los días llega y le dice, ay mamá, ay papá, los quiero mucho. Ay, reconozco todo lo que han hecho por mí. Gracias por sus sacrificios. Y se sale y vuelve a su vida de drogadicto, de delincuente y todo. ¿Realmente se sienten ustedes reparados por todo lo que sufrieron? Por supuesto que no. No. Entonces, aunque no llegue y les diga te agradezco, pero si ese hijo llega a ser lo que ustedes querían que fuera, que llegue a ser una persona de bien, una persona que lleve una vida buena, cumplida, acercada a Dios, ahí se sienten reparados. No importa que no les dé las gracias. Bueno, pues eso es lo que Jesús quiere. Jesús no quiere que les recen Vía Crucis. Jesús no quiere que vayan y que estén ahí dando vueltas y vueltas y vueltas en el libro de las horas de la pasión. No tiene ningún sentido si no cambian su vida. Si el libro de las horas de la pasión no los lleva a ese cambio de vida, a ese aceptar esa vida que Jesús quiere que vivamos, a esa vida que Jesús nos está donando, no tiene sentido la reparación. ¿Queremos reparar a Jesús? De acuerdo, vamos a llegar a vivir lo que Él quiere que vivamos. ¿Sí? Y luego que lo ayudemos. Porque ahora sí, si leemos las horas de la pasión con esta visión, vamos a ver que en todos nos dice, hija, fíjate lo que hago para que lo hagas tú. Fíjate lo que hago para que lo hagas tú. ¿Qué nos está diciendo? Que quiere que nosotros repitamos todo lo que Él hizo en la pasión. ¿Y qué hizo en la pasión? Sufrir, reparar, rehacer al hombre. Por lo tanto, eso no se puede hacer si no se vive plenamente en la divina voluntad. Así que la verdadera reparación es llegar a vivir en la divina voluntad. Y ya luego eso traerá como natural, como un efecto natural, repetir todas las obras de Jesús y unirnos con Él. Y es ahí donde se llega a completar el ser hombre, el hombre completo y esta semejanza que debemos recuperar. Así es. Ahí es en donde está realmente ese punto tan sutil de esa reparación, que la hemos tomado como un acompañar, como un ayudar, como un condolernos de él, ayudarlo, en fin, eso está bien, pero eso no es la reparación que él quiere. La reparación es llegar a ser lo que él
por aquello por lo que Él sufrió tanto. Ese es el punto culminante. El día que Él vea en cada uno de sus hijos una vida divina, que se encuentre Él mismo, ahí estará completamente resarcido de todo lo que sufrió. Y por eso en alguna ocasión le dice, hija, ¿te parece poco que todo un Dios vaya en busca de sí mismo para encontrarse en la criatura? Eso es lo único que Él desea. Que cada vez que nos vea a cualquiera, se encuentre Él. ¿Sí? No quiere encontrar a la criatura porque no le da nada. Lo único que le damos es sufrimiento. Y luego realmente a veces nos condolemos tanto de Jesús por sus sufrimientos y no nos damos cuenta que somos nosotros los que le estamos repitiendo continuamente el sufrimiento. Con nuestra vida normal, común, no pecaminosa, común, lo estamos martirizando y le estamos dando muertes continuas. Porque Él tuvo que morir por cada acto de criatura. Hay muchas lecturas, doctor, hay muchas lecturas que empiezan más o menos por ahí del volumen 23, que empiezan donde Luisa dice, me encontraba siguiendo los actos de Jesús, ¿verdad? Me supongo que para reparar o para ser repetidora, ¿no?, de los actos de Jesús. O sea, para seguirlo, para hacer lo mismo que Él hacía, para tener el conocimiento de cómo actuaba y ponerlo en nuestros actos. Hay una lectura muy hermosa que es en el libro 24, no recuerdo ahorita el número, en donde dice Jesús que la criatura que vive en la divina voluntad no volverá a pisar la tierra. No volverá a pisar la tierra. Dice, pisará, pero pisará sobre mis pasos. Hablará, pero hablará sobre mis palabras. Obrará, pero obrará dentro de mis obras. O sea, ahora nos despegamos de la tierra y todo nuestro sustento y todo nuestro apoyo es en Jesús. Y eso nos permite que cada vez que yo camine en los pasos de Jesús. O sea, estoy repitiendo los pasos de Él. Se están duplicando. Y si se duplica el paso, se duplica el efecto. Si se duplica la palabra de Jesús en la mía, y no hablando de Dios, sino en mi palabra normal, en lo que estoy hablando, cualquier cosa, si estoy poniéndolo sobre la palabra de Jesús, no importa lo que digamos, se está repitiendo los efectos de la palabra de Jesús. Y así por el estilo. Pues un llamado muy, muy profundo, doctor, a reflexionar cada quien en nuestro interior de ese, hasta dónde estoy, pues no sé, dispuesto a decir ese crucifícame, ese acepto el sufrimiento que me das. Pero ahora sabiendo exactamente el por qué. El por qué, exacto. Y qué es lo que voy a lograr y qué es lo que le voy a dar a Él. Porque ese es el punto. No es qué tengo yo o qué logro para mí, sino qué le estoy dando a Él. A Jesús. Sí. Doctor, por eso es tan importante lo que nos decía, ¿verdad? El conocimiento, un conocimiento de más cada vez. Porque cuando el conocimiento ya es propio, es de la forma que nos podemos unir a esa pasión para en el día a día, en el momento a momento que se nos presenta cualquier situación, ya sea para repararle, para bendecirle, para glorificarle, ¿verdad?
es de la forma que, por eso es importante leer y tener ese conocimiento, porque ya de ahí pues sabemos que tiene un valor ese sufrimiento, ¿verdad? Del que nos habla, que es el sacrificio de los sacrificios, ¿verdad? Así es. Para no hacer nuestra voluntad. Entonces eso es lo que nos llevará, el conocimiento nos llevará a tomarlo como nuestro y pues poderle decir es lo que siempre nos ha dicho, ¿verdad? Lo que quieres tú, Señor, lo quiero yo. Lo quiero yo. Y hay muchísimas lecturas sobre el sufrimiento. O sea, creo que vale la pena el ahondar en esto. No sé si quieran que ahondemos en esto. Les daría ahorita algunas lecturas y las podemos platicar y meditar un poco la semana que entra. Muy bien. ¿Quieren que se las dé? Sí, por favor. Sí, doctor. Bueno, empezamos con las horas de la pasión. Y sería la hora 18. Luego la lectura 3:17. Sí. La 14:1. La 14:2. La 14:7. La 14:14. Uy, se la van a pasar leyendo. Sí. La 14:18. La 14:40. La 14:52. Vamos a pararle ahí porque si no, sí, son muchas. Prácticamente, si se fijaron, es el libro 14. ¿Sí? Vamos a leerlas porque vale la pena, en verdad. Y vamos a meditar. A ver si la semana que entra ya oigo que alguien quiere decirle a Jesús, oye, ámame. Pero ámame como amas tú. Como amas tú. ¿Sí? Doctor, la lectura esa que comentó ahorita. ¿La de la cruz? No, de que los hijos de la divina voluntad no tocan la tierra. Es mayo 6 de 1928. Ah, bueno. También. Ya le quiere quitar el trabajo a Paris. Está bien. Aquí en las lecturas que nos dio, no viene la de la cruz, ¿verdad? La cruz es antes. La primera que leyó, cuando Luis habla sobre la cruz. Sí, es la 3:17. Ah, ok, perfecto. Y esa que les dije de las horas de la pasión es donde Jesús toma la cruz y que le dice, cruz adorada, finalmente llego a ti. Cruz adorada. Finalmente te abrazo. ¿No? Te abrazo. Muy bien. Para quienes no alcanzaron a escribir, ahorita saco las fechas y todo y se las mando a los WhatsApp para que tengan las lecturas. Bueno. Pues un gusto realmente estar con ustedes. Y nos vemos la semana que entra. Ahorita nos vemos en el mundo católico, doctor. Quiero preguntar algo. Nos vemos en el mundo católico, doctor. Bueno, sí. A ver, ¿qué quiere preguntar? A Elia, creo. A ver, Elia. Yo le quiero preguntar si vamos a seguir con el cuadernillo de las lecciones de cielo. Bueno, estamos ahorita con el libro 11. Y antes habíamos ido intercalando. Sí. O sea, de las lecciones y del libro. Si quieren, podemos seguirlo haciendo. Sí, por favor. Bueno. Entonces, apenas leímos el primer párrafo, el primer apartado de la lectura 11:42, pues ya es lo que la semana que entra llevaríamos un diálogo sobre las lecturas que nos acaba de dar usted, doctor. Y ya terminando esta lectura, podemos pasar a una lección. Por eso, un comentario sobre estas lecturas y a ver si terminamos esta de 11:42. Sí, esta que tenemos. Okay. Muy bien. Okay. La próxima semana, ¿qué horas, doctor? Sí, igual 5:30. Digo, 6:30 es tuya. 6:30, sí. Así Muy es. bien. Bueno.
Gracias, doctor. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.